Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues seguimos aquí esta mañana pues haciendo ya comentarios con el senador Gerardo Martínez a propósito de pues ahora sí que de todas las reminiscencias de las elecciones. Él decía en la tesis de las semanas anteriores que se iban a judicializar muchos procesos electorales. Por lo pronto, decíamos en la hora pasada, pareciera que la disputa en San Luis Potosí por la gubernatura, en Michoacán y en Campeche podrían ser candidatas a discutirse en el Tribunal Electoral de la Federación en algún momento, de aquí hasta que tomen protesta, pues para saber si se hizo bien el procedimiento, si no hubo irregularidades, exceso de gastos de campaña, dinero irregular, como sea. Por ahí podemos empezar, senador. Buen día. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Buenos días, Ciro, por la mañana. Manuel Feregrino, muy buenos días al auditorio. Pues sí, la verdad es que empieza poco a poco a judicializarse, no en la medida en la que yo pensaba que se iba a judicializar todo el proceso electoral. Correcto. La verdad es que se van a judicializar algunas gubernaturas, Campeche, San Luis Potosí, sin duda, Michoacán, sin duda. Y ya. Y yo creo que ya, exactamente. Lo que hace falta a los dos polos de la elección es tantita autocrítica de las derrotas. La victoria siempre tiene muchos padres y todos son eso, y todos festejan y todos sacan el champán o las caguamas ahora que están de moda. Y lo que hace falta es tantita autocrítica a las derrotas tanto de Morena como del PAN. Y aquí del PRI. Sí, bueno, del PRI ya no sé si tenga ánimo y si tenga vida, porque el PRI está en terapia intensiva. El PRI tuvo más o menos los mismos votos que el PAN. Sí, pero nada más que perdió todas las gubernaturas, ya nada más le quedan cuatro. De las cuales, pues las 4 se juegan el año que viene, en los próximos 2 años. Dispuestas a cooperar para sacar presupuesto. 22 y 23. Bueno, pues sí, ¿no? Veremos, senador, veremos, no sé. veremos. Yo lo más digo es, sí. Vengo a especular aquí a este programa. No. Especular, pues y a veces le atino y a veces normalmente no. vienes a iluminarnos, senador. Pero a ver, el PRI tuvo, ¿qué? 17% de votos y el PAN 19%, algo así. Ahora revisamos. Pero perdió, en términos de presupuesto, no sé, unos 300,000 millones. Sí, mucho dinero. Esa es la verdad. Ahora, Gustavo Madero, honor a quien honor merece, escribió ayer en el Heraldo de Chihuahua, un artículo donde titula: Los que queríamos frenar a Morena, tenemos muy poco que celebrar. Gustavo Madero lo firma y lo dice con toda claridad. Los triunfos que obtuvimos PAN, PRI, PRD fueron más un logro de maquinarias e ingeniería electoral y de narrativa antimorena. No la propuesta de un proyecto de país, de liderazgo de candidatos congruentes, con perfiles de lucha social y democrática, ni de partidos con vitalidad interna y vinculación a la ciudadanía. Son proyectos egocéntricos. En fin, no capturamos el descontento. Yo sí creo que hace falta autocrítica, y también le hace falta autocrítica a Morena. Morena le dio la espalda a la clase media que lo llevó al poder en el 2018. Morena le dio la espalda a un discurso de reconciliación que lo llevó al poder en el 2018. Y Morena le dio la espalda a una reforma fiscal que hay que hacer para ser sustentables, para que no perezcan, para hacer permanentes los programas sociales que igualan. Por otro lado, Ciro, yo imprimí esta foto del presidente, esta foto donde está haciendo cuentas en el Parlamento, y dice, pues tenemos los de Morena, tenemos los de no sé quién, los del Verde, y a la mitad, aquí son 251 el PT. con el Verde, el PT exactamente, y con unos que hagamos del PRI, con esos tenemos mayoría calificada. Esto es lo que hace cualquier líder democrático en un régimen parlamentario en Europa: contar. El presidente no ha aventado la aritmética al mar, no ha aventado la aritmética a la basura. Esto no lo hace un fascista, esto no lo hace un autoritario. Cuenta los votos de sus adversarios, aquí hay adversarios, busca y les avienta un anzuelo
al diálogo con sus adversarios y dijo con otros partidos para sacar adelante reformas constitucionales que ya no le dio el pueblo. Eso sí, no le dio el poder de redactar la Constitución, 2/3 partes. Esta foto es de un demócrata que acepta la división de poderes. Hay otras actitudes, como las de juzgar a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, excepto a Saldívar, como que no pueden implementar una reforma judicial. Eso no me gusta del presidente también. Lo hizo por tercera, cuarta, quinta, sexta ocasión el presidente. Hace falta autocrítica. Esas cosas son las que no gustan a la clase media. Hace falta certeza de un salario justo, igualitario, y de certeza a la inversión que no le gusta. Hace falta también respeto a la división de poderes. Aquí sí, en el Poder Judicial no, que no le gusta a la clase media. Le dieron la espalda a la clase media con la reforma eléctrica, con los fideicomisos, le dieron la espalda a la clase media sin una verdadera reforma fiscal que reactive la economía y que haga permanentes los programas sociales que en spots apoyó Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Marco Cortés, presidente del PAN. Los programas de López Obrador, el triunfo cultural de López Obrador. Pero Ramírez de la O, que es otra señal de moderación, que es otra señal de muy buena decisión, y mandar de gobernador del Banco de México Herrera, que dejó pendiente Herrera una reforma fiscal para que se redistribuya el gasto y no se divida de esa manera, se abra esa cicatriz enorme, o se abra esa herida enorme en la Ciudad de México entre un poniente con oportunidades y privilegios y un oriente con descartable, un oriente... Un poniente con privilegios. Sin duda. ¿Qué es eso, senador? Ahí hay muchos pulpos inmobiliarios, fideicomisos que evaden impuestos, fideicomisos para hacer centros comerciales y plazas comerciales. En lugar de haber abolido los fideicomisos del CONACYT, la 4T debió haber abolido los fideicomisos de los pulpos inmobiliarios que hicieron centros comerciales y especularon con los inmuebles del lado del poniente de la ciudad. ¿Y esos pulpos inmobiliarios votan? ¿Cuántos son? ¿Cuántos se hicieron ricos con eso? Y no pagaron ¿Cuántos son en términos de elecciones? Porque el poniente de la ciudad son las zonas marginales, bravísimas, durísimas y muy pobres de Álvaro Obregón, por ejemplo. Yo estoy hablando del pulpo inmobiliario de Coajimalpa, de Álvaro Obregón, de la corrupción. ¿Pero qué es un pulpo inmobiliario en términos de votos? ¿200 propietarios? ¿500 propietarios? ¿Qué es? No sé, pero allí hay un privilegio, Ciro, que es el que me preguntas. Allí hay privilegios. Y del otro lado, del oriente de la ciudad, hasta la línea 12 se cayó. ¿Por qué no se cae uno de los edificios de Santa Fe? Porque están bien hechos, porque están bien proyectados, porque tienen buenos materiales. Y en cambio, del otro lado, del lado de los pobres, que me duele esa herida que se abrió en esta ciudad, en la que vivo y en la que nacieron mis hijos, la verdad es que no nos merecemos que estas elecciones hayan traído una división más grande a México. No, nos merecemos reconciliación, y la reconciliación que a mí me importa es la de que los más desfavorecidos tengan oportunidades de ir a la escuela y a un hospital del mismo lado que los del poniente. Esa es misma calidad de hospitales y misma calidad de escuelas de los del poniente que de los del oriente. Ese es el reto de la 4T. Eso es lo que dijo. Es que pintan el poniente como si fuera París. Sí. Yo veo el poniente y digo, ¡ay! Ay. Y desde luego los problemas que hay en el oriente. Pero resulta que de la calzada de Tlalpan al oeste, es Londres. Y también hay sus excepciones que el centro, que Tepito, las colonias del centro, las Doctores, todo eso es Viena. ¿Qué tal los Culhuacanes? Sí, los Culhuacanes aquí en Coyoacán. No. Es Tokio. Sí. También hay sus excepciones del otro lado. Y ahí vive, pues, si hiciéramos un trabajo demográfico, Germán, y viéramos cuánta gente en condiciones
no de una clase media, entre comillas, acomodada, vive en el poniente de la ciudad, que vamos a hacerlo, por cierto. Ese trabajo lo podemos hacer, nos vamos a dar una gran sorpresa. A mí, con todo respeto, me parece que uno de los lugares comunes que han surgido después de la elección es el poniente rico, el oriente pobre. Ahora resulta que el poniente es rico, que las zonas que rodean Santa Fe son ricas. En fin, a ver, vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema también del ministro Saldívar, si te parece. Con todo gusto. Hacemos pausa, volvemos. Claro. Bueno, pues el presidente que insiste decir una y otra vez en tratar de justificar pues que los resultados electorales, pues suponemos en la Ciudad de México no son el resultado de la voluntad de quienes votamos, sino de nuestra ignorancia, de nuestra distracción y de ser sujetos de manipulación de los medios de comunicación. Es decir, el presidente puede decir cualquier cosa para suponer que su tesis es correcta y que todos nosotros estamos mal. Todos nosotros siempre. Quienes votamos, ¿no? Porque más suponemos que quienes votamos de este lado de la ciudad, y eso a mí en lo personal me da mucha tristeza. Desde Londres. Pues sí, desde Londres, Ciro, porque digo, siempre hemos sabido que la ciudad no solamente tiene diversas zonas, unas muy jodidas, ¿no? Y otras muy bonitas, como Santa Fe, pero esta ciudad ha sido así y así se ha construido, ¿no? Durante los últimos años, donde él gobernó, donde gobernó Marcelo Ebrard, y gobernó muy bien Marcelo Ebrard, porque eso se lo brincan. Por cierto, la jefa de gobierno, no sé por qué razón se brinca la administración de Marcelo Ebrard, cuando hace sus evaluaciones, la jefa de gobierno está enojada, y a lo mejor tiene sustento, porque dice, todo lo que hay en la ciudad se lo debemos a López Obrador. Todos los problemas sociales se lo debemos a López Obrador. Sí, pero también le debemos a Marcelo Ebrard una gran ciudad, de la que muchas personas pues, nos sentimos orgullosos, y que después no, que después cambió. Y creo que tampoco estamos, en ese sentido, en la ciudad boyante, en la ciudad segura, en la ciudad hermosa. No estamos tampoco. Pero bueno, el presidente insiste en eso, pero pues son ellos además quienes han desarrollado la ciudad en los últimos 20 años, 23 años, sí. ¿no? Y ahora resulta que pues no, que nosotros somos los ricos y ellos, supongo ellos que viven en Tlalpan, ellos que viven en Palacio Nacional, pues somos pobres. Germán. Ahora hay una realidad, Ciro, las ciudades del país están divididas así, igual que la Ciudad de México. Sí. Así está Monterrey, así está Guadalajara, Sí. así está Acapulco, así está Morelia. De un lado el campo de golf y del otro lado las zonas populosas. Y de un lado el campo de golf con el IMSS y con el ISSSTE junto al campo de golf, por cierto. Pero la verdad es que sin la clase media, Morena va a perder el 24. No, Germán. Sí, no. Sin la clase media, Morena va a perder el 24. Y sin una autocrítica de la oposición no se va a acercar ni a los talones. Yo oí al señor candidato del PAN de San Luis Potosí hablar y quejarse de los paquetes electorales, y de que no le sellaron y de que las firmas. No. El dinero en la campaña de San Luis Potosí es el problema. ¿A qué te refieres? Me refiero al dinero que puso el Partido Verde Ecologista de México. Pues digo, nomás era cuestión de cruzar la ciudad para ver el número de espectaculares, que los cuente el INE. No dijo absolutamente nada Pedrosa del dinero. ¿Será porque es pariente del secretario de Finanzas del gobernador? ¿Será porque estaba hablando de la parte meramente electoral? El dinero en las campañas es el gran talón de Aquiles de las democracias en el mundo. Y ese es un asunto que venga de los empresarios ilegítimo o venga del narco o de la delincuencia organizada. Ese es un problema de las elecciones en México y que hay que poner el dedo en el renglón aunque duela. El dinero en la democracia, y dinero y democracia son un mal matrimonio, son una mala compañía, y necesitamos fortalecer las facultades de fiscalización que las tiene muchas, pero necesitamos fortalecerlas, y las necesita usar para rematar su faena el gran Instituto Nacional Electoral, al que no debemos tocar, al que no debemos reformar, al que mucho menos debemos desaparecer, y al que debemos fortalecer. El secreto de estas elecciones para movilizar gente está en el dinero mal habido o en el dinero interesado, dinero mal habido del narco o dinero interesado de los empresarios. Que es la historia que nadie está contando. Así es. Que nadie está contando. ¿No?
en las zonas de mayor incidencia criminal del país o de supuesta mayor presencia de los grupos criminales, ¿cómo se votó? Hay relatos, tratando de documentar algunos de ellos, de cómo en regiones del Pacífico grupos armados tomaban lugares y le decían a la gente 2,000 pesos o 1,000 pesos por cada voto, y se lo decían con rifles, con ametralladoras. Y además hoy es sencillísimo ya, porque hoy tú entras a la urna con tu teléfono celular. Claro. Entonces votas y le pones, a ver, ¿por quién quiere que votes? ¿Por Morena? ¿Y qué va a hacer? Bueno, primero, no te vamos a matar. Segundo, te vamos a mantener tu programa social. Tercero, además te vamos a dar tu dulce, tu premio, que puede ser 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. ¿Qué necesitas hacer? Nada, a ver, con tu teléfono, traes teléfono, sí, le tomas una foto a tu boleta y me la enseñas. Pues sí. Y no necesitas... Oye, y a la salida nada de que te vas por el otro lado, pasas por aquí y me enseñas por quién votaste. No, es que yo ya no quiero mis 2,000 pesos. No importa, pero pasas por aquí. ¿Cuánto de eso se dio en el país? Vamos a tener más adelante una reflexión, no sé si hoy, ojalá la podamos tener hoy, de encuestadores que defienden su trabajo. Dice, con el mismo modelo tuvimos resultados casi impecables en 10, en 11 estados. ¿Qué pasó en Sinaloa? ¿Qué pasó en Sinaloa? ¿Quién traía con esa ventaja al candidato de Morena? ¿Qué pasó en Sonora? Que había encuestas que traían 5, 6, 7 puntos arriba a Alfonso Durazo. Ganó por 16. ¿Quién traía esas ventajas? ¿Qué pasó en Baja California Sur? Y ese análisis nadie le está entrando, ¿eh? Perdón, porque estamos en los ricos contra los pobres. ¿Cómo operaron cómo se dio la operación electoral? No solo por parte de Morena, porque nos dicen, en los estados donde operaron los gobernadores, la elección fue cerrada. Michoacán, donde se echaron para atrás, de repente las encuestas marcaban 4, 5, 6 puntos de ventaja y terminaron ganando por 15, 16. Sinaloa, Sonora. ¿Qué pasó en Baja California Sur? Traes un gobernador del PAN con una aprobación casi del 70%. Las primeras encuestas le daban una ventaja al candidato de la alianza y pierde. ¿Por cuánto perdieron? ¿Por 9 puntos? ¿Por 8 puntos? ¿Por 12 puntos? ¿Qué pasó ahí, Germán? Pues también se pudieron haber confiado, ¿eh? El primer paso a la derrota es la confianza en la victoria, que no es. Yo no vi confiado a nadie que fuera contra Morena en ningún lugar. Al contrario, Germán. En fin, son también supuestos, conjeturas, hipótesis que ojalá podamos ir desarrollando poco más adelante. Claro que sí. Más adelante, en siguientes semanas. Sí, claro que sí, Ciro. Pero el pendiente queda ahí, el dinero de quien quiere una licencia para construir indebidamente un piso de más, como ha denunciado la gran senadora Xóchitl Gálvez, o quien y los quiere reporteros de este programa. Y los reporteros de este programa. Claro, sí. Esos también es corrupción, y eso también, y no es delincuencia organizada, es intereses y privilegios de inmobiliarias y de constructores que se quieren apoderar del espacio de la Ciudad de México sin los servicios y sin las calles y sin los parques y sin los espacios comunes para todos. Entonces, eso también se dio del lado del poniente. ¿Cuántos dieron dinero para alguna campaña exitosa del poniente esperando recibir una licencia de construcción o esperando recibir un beneficio especulativo? En fin, el dinero en nuestra democracia es un gran tema pendiente, y sí me preocupa el dinero de la delincuencia organizada y me preocupa el dinero de los empresarios mezquinos interesados. Eso de mezquinos lo dice también Gustavo Madero, ¿eh? No lo digo yo, lo dice Gustavo Madero. Dice dóciles y atemorizados empresarios, que con eso no va a salir adelante el país. Bueno, yo me quedo con la duda, Ciro, si estos empresarios abusivos pues avanzan solos
tienen su ciudad dentro de la ciudad, o han avanzado a pesar de que las autoridades de ahorita, porque todavía están, digo, ya serán de otro partido, pero son de Morena, la jefatura de gobiernos de Morena, pues entonces, ¿a qué hora avanzaron? Ahí está la autocrítica, Manuel, correcto. Ahí está la autocrítica, a que no se les cobra impuestos, a que se les dan privilegios, igual que siempre. Esa es la autocrítica, a que no se les cobran impuestos. A todos esos fideicomisos, se desaparecieron fideicomisos para investigar, para apoyar becas, pero no se le cobran impuestos a los fideicomisos que hicieron los grandes centros comerciales que ahora hay en esta ciudad. Ya no hay plazas públicas con un kiosco donde la gente se reúna, sino hay centros comerciales, templos de consumo, lugares de avaricia, la verdad, verdaderas arquitecturas de dinero, y eso también es de criticarse. Eso también no es de un partido social. Bueno, vamos a pausa. Vamos a pausa. Bueno, para concluir, Germán, nada más un cierre de este comentario muy polémico que has hecho sobre el resultado de las elecciones y tu opinión sobre pues esta propuesta que anunció el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, de llamar a una consulta entre los ministros de la Corte para saber si debe extender 2 años más su presidencia en la Suprema Corte de Justicia. Cerramos con elecciones y luego vamos al caso de Arturo Saldívar. Mi cierre, me sostengo en que sin clase media no habrá presidencia en el 24 y que quien tenga la clase media ganará el 24 y que quien tenga moderación y reconciliación tendrá la presidencia en el 2024, que eso fue lo que prometió el presidente López Obrador. Necesita autocrítica Morena y necesita autocrítica la alianza opositora. De eso no me muevo. No quiero caer en la polarización que tanto divide y que hiere a la Ciudad de México y al país y a muchas ciudades del país. Lo otro es muy grave, Ciro, lo de la Corte. La consulta de Saldívar es una consulta tramposa, es una consulta trampa. ¿Consulta tramposa, sí, Germán? Porque la verdadera remedio es resolver una acción de inconstitucionalidad o resolver un amparo. La Constitución dice que cada 4 años, punto, cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Corte. Artículo 97 de la Constitución, cada 4 años. Y una ley que tiene rango inferior le está diciendo que cada 6. El transitorio. Le está regalando 2 años al presidente. Pero la consulta es tramposa en este sentido, porque todo el mundo anda hablando del transitorio, pero no anda hablando de los problemas que tiene la ley orgánica dentro, en el corazón del presidencialismo judicial. La palabra es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la palabra es de Héctor Fix Fierro, en paz descanse, hijo de Héctor Fix Zamudio, de los más grandes juristas que ha tenido este país. Allá dentro de la reforma judicial, de la ley orgánica al Poder Judicial, está el corazón de un presidencialismo judicial insano. Solo voy a decir un ejemplo aquí que se va a entender muy claramente. El artículo 63 de la nueva ley, no el transitorio, es preferible que quiten al transitorio. Garantizar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales que integran al Poder Judicial de la Federación y de sus juzgadores o juzgadoras frente a la ciudadanía. Y eso es en cambios de adscripción. El Consejo de la Judicatura que preside el señor presidente Saldívar va a poder mover a jueces cambios de adscripción cuando no estén legitimados frente a la ciudadanía. ¿Qué es eso, Ciro? Eso es una vacilada para obtener poder y cambiar jueces a contentillo, como se cambiaban antes para que resuelvan un asunto a favor o en contra, según convenga. Este poder no lo debe tener de manera omnímoda el presidente del Consejo de la Judicatura, que él va a decir, si te habla aquí al programa, va a decir que él propone y que el Consejo de la Judicatura... ayer hablamos con él, no sé si lo escuchaste. Sí, lo escuché, por eso digo que él propone, que él está hablando del transitorio. El transitorio es una bola de humo, es una consulta tramposa para cubrir el presidencialismo judicial
que existe en esta ley orgánica y que existe desde que se hicieron los cambios a la Constitución en diciembre, que aprobaron y PAN, que tú criticaste desde mucho antes, PAN, hay que decirlo aquí, lo hiciste en este programa también. Que todo el mundo votó ahí. Entonces, ¿cómo que van a cambiar jueces porque frente a la ciudadanía no están legitimados? ¿Qué es eso? En ningún país del mundo que se respete existe eso. Ahora van a ser jueces por aclamación. Si no está de acuerdo la ciudadanía, ¿los vamos a cambiar? No. Aquí adelante dice que los que tengan relaciones familiares, eso de nepotismo, eso está bien. Pero, por favor, Ciro, garantizar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales que integran al Poder Judicial de la Federación y de sus juzgadoras y juzgadores frente a la ciudadanía. Si no le gusta a un ciudadano un juez, una decisión de un juez, le va y le arma una remochina fuera de su casa como la que le van a armar a Luis Echeverría para despertarlo el día de hoy. Entonces, un juez lo van a poder cambiar de adscripción, lo van a poder mandar a otro juzgado. No, allá dentro de esta reforma, lo digo con toda responsabilidad, allá dentro de esta reforma judicial hay el fortalecimiento a un presidencialismo judicial que por eso quiere quedarse 2 años más con un unánime opinión de los juristas. Se lo dijiste tú ayer al propio ministro presidente, en contra. Sí. ¿Por qué? Porque no quiere dividir las funciones del gobierno de los jueces de las funciones de controlar la Constitución. Porque la Suprema Corte solo tiene 5,000 millones de pesos anuales de gasto y el Consejo de la Judicatura tiene más de 50,000 millones de pesos de gasto. Ese es el tema. Cuando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respetadísimo Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha dicho que se deben separar esas dos funciones. Bien. Y no las debe presidir la misma persona. Regreso, ¿por qué dices que la consulta que propone el ministro Saldívar es tramposa? Pues porque no quiere que se discuta esto que estoy diciendo. No, bueno, es una bola de humo, es tramposa. Es el tema sobre el que hemos estado discutiendo nosotros, el 13 transitorio. Consulta o que puede, 13. consulta que incluso puede no ser vinculante. Teóricamente, pues sí, cómo va a ir un juez de distrito en contra de una consulta que ya se celebró, pero la acción de inconstitucionalidad es lo que mata esa reforma, y la acción de inconstitucionalidad no debe ir contra el amparo, debe ir contra el corazón del presidencialismo judicial, o un amparo debe ir no contra el transitorio, sí, pero además contra el corazón del hiperpresidencialismo judicial que adentro de la reforma, de esta nueva reforma, tiene. El señor ministro Saldívar, gran abogado, gran argumentador, la verdad, brillantes sus argumentos como abogado y como ministro, ha hecho un poder judicial en donde nada se mueve sin su voluntad. Y perdónenme, pero el Poder Judicial es un órgano colegiado, no solo de los 11 ministros. No se vale despreciar a los 11 ministros como los desprecia el presidente en la mañanera. Tiro por viaje. No se vale. Él nombró ya 2, por lo menos. Al ministro Alcántara y Carrancá. Y a Margarita Ríos Farjat, al ministro Alcántara, que lo conoce desde que fue presidente del tribunal del entonces Distrito Federal y al que le tiene confianza. Pero entonces no se vale que solo haya una persona capaz de implementar y depurar al Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Judicial de la Federación lo mismo lo representa el señor ministro Saldívar, que el más humilde de los jueces de distrito de Tijuana o de Tapachula o de Uruapan, Michoacán. Entonces, yo creo que esta consulta es una bola de humo para no ver el corazón presidencialista criticable, bochornoso de esta reforma judicial, donde él se hace de facultades que no le corresponden a él, que le corresponderían, en todo caso, a los órganos colegiados, como el Consejo de la Judicatura. Pero en ese argumento tuyo, Germán, en el peor de los casos, si es que fuera peor, el señor Saldívar se iría en 2024. La reforma va a seguir, con o sin Saldívar. Esta nueva modelo
Tienes razón. Judicial va a si seguir. la acción de inconstitucionalidad... ¿Se vaya en el 22 o se va en el 24 el ministro Saldívar? Tienes razón. Si la acción de inconstitucionalidad solo ataca el transitorio, es una acción que le está regalando el corazón presidencialista de la reforma. La acción de inconstitucionalidad debe atacar el fondo de la reforma judicial. ¿Pero a quién le dices debe atacar? ¿A qué? ¿Al colegio de abogados? ¿A la barra de abogados? A los que están escribiendo, al ministro Cosío, a los legisladores que la presentan pronto, ¿no? Y yo he dicho que la firmo. Yo he dicho que la firmo esa acción de inconstitucionalidad. Si tiene dentro esta crítica que estoy haciendo. Oye, por cierto, hay que decirle a los senadores, porque todos los senadores del PAN, todos van a firmar. Pero solo el transitorio. Tumbar solo el transitorio es dejar vivo el presidencialismo judicial. Hay que atacar todo estas facultades del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, qué bárbaro, qué... Ay, iba a decir... desastre, armaste con tus comisarios, desastre. No te lo digas así. No. Una exitosísima profesional dice: siempre he respetado a Germán Martínez, hoy me resulta vergonzoso y hasta peligroso su comentario. Uno de los grandes restauranteros de México dice: buenos días, Ciro, por favor dile a Germán Martínez que como yo, muchísimos mexicanos lo admiramos por su congruencia. Será el heredero ideológico de Muñoz Ledo. Bueno, partiste en dos, no quería polarizar, y por lo pronto partiste en dos. A nuestro auditorio, a los unos y a los otros les mandamos saludos. A Patricios y a Plebeyo. Pues empecemos a decirle Porfirio Germán Martínez. Porfirio Germán. Buenísimo. No, muchas gracias. Oye, hablando nada más, ya que mencionaron al ex ministro Cosío, ayer puso un tuit cuando anunció el doctor López-Gatell que ya no habrá conferencias de los a partir del viernes de las 7 de la noche. Dice, sí, qué bueno que se va, pero que nos diga por qué murieron tantos mexicanos. Primero, ¿cuántos mexicanos murieron por la pandemia y por qué murieron tantos? Es importante que antes de desaparecer el escenario nacional nos diga por qué factor debemos multiplicar el número de personas fallecidas. ¿Por qué? Le reveló a The Economist, o por uno diferente, dignidad ante partida. Pues sí. Bueno. A ver, 30 segundos sobre López-Gatell antes de terminar, Germán. A López-Gatell se va de las conferencias, bendito sea Dios, que se vaya de las tardes, pero no se va a ir de la responsabilidad de los muertos por COVID-19. Lo van a perseguir los muertos de esta pandemia y debe ser responsable, primero políticamente y después jurídicamente, de esos muertos. Gracias Germán, muchas gracias al senador Germán Martínez. Nos vamos a pausa. Que por cierto son senadores del PAN, del PRI, del PRD y de MC los que ya dijeron yo firmo. Ya más es cosa que nos digan si solamente van la acción de inconstitucionalidad, si solo van contra el 13 o también van contra el corazón de la reforma judicial, como dice el senador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.